Por favor. Matías, me sorprendió en los últimos días que a partir de tu especialización en materia agraria, periodísticamente hablando, fuiste convocado por la noticia de esta toma de tierras en Entre Ríos. Obviamente yo creo que todo lo que vos sabés excede mucho esta materia, pero sí me pregunto, y queríamos preguntarte, si esto es un fenómeno inédito sobre la cuestión de la utilización de la tierra agraria en nuestro país, en un país que está debatiéndose muchas cosas hacia el futuro. Lo que es extraño que haya una toma de campos. Yo no recuerdo, digo, por supuesto hay tomas frecuentes en zonas periurbanas de gente que necesita construir vivienda. Sí. Esto es más frecuente, ha habido varias crisis, incluso en zonas rurales, qué sé yo, en Ledesma, donde está el ingenio, Sí. Hubo 3 o 4 muertos hace unos años por esta situación. Pero eso es una crisis de vivienda. Lo que es inusual en este caso, más allá de los protagonistas, es el hecho de la toma en sí de un establecimiento rural alejado del campo y que no tiene que ver con una necesidad social imperiosa, sino con desarrollar un proyecto agroecológico, según dicen Sí. los que han participado de la toma. Y bueno, más allá de las características legales de este episodio, ese hecho, el de la toma de un establecimiento productivo, que como acabo de decir es muy infrecuente, yo no tengo registros. Puede haber algún episodio similar en el sur con los mapuches, pero no mucho, no en la zona central del país. Por eso están tan alertas los productores, tan atentos a lo que suceda con este episodio también, ¿no? Y por eso la reacción que hubo ayer de parte de unos 300, 400 productores entrerrianos que se fueron a movilizar así al campo de Santa Elena, que pertenece al exministro Etcheverry, y a su familia, que es discutido por la menor de la familia, Dolores Etcheverry, judicialmente, pero que además, digamos, tiene el condimento de que haya 40, 50 o 100, depende de las versiones, Sí. activistas o militantes vinculados a Juan Grabois, básicamente. Sí. Ahora, la preocupación de los productores es por de alguna manera, permitirme llamarlo así, una especie de hegemonización de el reclamo sobre la tierra que parecería que pretende unir de los dos lados, pretende unir las características de lo que es la toma de Guernica, la toma de Mascardi, y ya estamos hablando ya de toma para situaciones que parecería ser que tienen sus condimentos muy, muy diferenciados. Y yo no creo que sean comparables las situaciones. Lo que sí es comparable es el clima de inestabilidad. Y los productores, digamos, además de que sostienen hace mucho tiempo con los gobiernos peronistas, kirchneristas, básicamente un largo conflicto, desconfían mucho de la política, digamos, son sometidos a dosis de inestabilidad importante. Bueno, qué sé yo, además de que es inestable el clima, además de que es inestable los precios internacionales de los commodities, además de que es inestable el dólar, además de la inestabilidad en reglas de juego, como los cambios en retenciones, que vos les toques su principal factor de estabilidad, finalmente, que es el tener un pedazo de campo, un grande, chico, mediano, es para ellos como la última señal de inestabilidad que necesitan, claro, ¿no? Sí. Entonces hay como una nervadura, digo, que yo no sé si se justifica, pero también entiendo que hay muchos productores nerviosos, por supuesto que hay muchos muy politizados, ¿no? Pero sí, claro, en general creo que es algo compartido, es un nervio compartido por la mayor parte de los productores. Dicen, bueno, si le pasa a Etcheverry además, que es un poderoso empresario que tiene recursos, y está muy vinculado políticamente, es amigo personal del expresidente Mauricio Macri, digo, ¿qué nos espera a nosotros cuando esto suceda? Entonces, estos fantasmas se desencadenan rápidamente en todo el interior productivo, lo cual es una mala noticia, porque en realidad nunca hay que olvidarse que en este país estamos en crisis,
el sector agropecuario es uno de los elementos, uno de los resortes que tenemos para tocar en las situaciones más críticas de la Argentina. Sí, está del otro lado de la línea también mi compañero Emiliano Chiarelli, que seguramente lo recordás de tu visita acá al estudio. Lamentablemente ahora no podemos hacer el encuentro presencial, pero está en el otro lado de la línea. Supongo que también tiene alguna pregunta para hacerte, por supuesto. Sí, quiero agradecerle la generosidad de siempre, es mandarle un WhatsApp y Matías está a disposición. La anterior vez vino, conversó largo y tendido, no quiero perder la idea de gratitud. Lo que sí quisiera, ¿me escuchás, Matías? Sí, un poco bajo, pero sí. Lo que sí quisiera, Matías, es preguntarte acerca de un tema que ahora vuelve a estar sobre la mesa vinculado a la carne porcina, a los cerdos, pero más allá de ese fenómeno que trataste, ¿qué pasa con la ecología, no? Porque uno naturalmente tiene simpatía por la causa ecológica, contra el capitalismo rapaz. Y hasta me parece bien que así sea, pero luego de un rato quizás se transforma en una lectura torpe. Que quisiera que nos cuentes acerca de ese fenómeno que a mí me resulta muy interesante. Bueno, lo hilvanamos con lo anterior, a los factores de inestabilidad que sienten quienes producen en la Argentina, hay que añadir un factor bastante novedoso, pero no tanto, tiene unos años, que es el cuestionamiento social y básicamente ambiental, con que cargan muchos productores. Están marcados por todos lados, y en algunos casos demonizados, de mal modo o de buen modo, pero en todo caso nunca cabe las generales de la ley. Siempre hay gente que hace bien las cosas y gente que hace mal las cosas en materia ambiental, como en cualquier territorio de la vida. Pero me parece que es legítimo, me parece que la Argentina se debe un debate muy profundo en este sentido, y necesita urgente ordenar su territorio, definir hasta dónde llega la producción, dónde termina, dónde empezamos a conservar. Esta es una discusión global que la Argentina está esquivando por intereses económicos, por necesidades, por desorden de su propia clase política, por lo que sea. Pero finalmente está bueno algún proceso que se ha dado, iniciado con la ley de bosques y que se continúa ahora con la ley de humedales. Pero lo que me parece también, y marco como un riesgo muy grande y que sienten una presión muy grande que sienten los productores, es que a veces hay una desmesura en el reclamo ambiental y una demonización exagerada del agro como si fuera el único factor contaminante que tiene este país. Qué sé yo, y esto muchas veces juega contra intereses nacionales muy concretos. La línea, por ejemplo, la línea argumental que le echa a las vacas y a sus eructos y sus pedos. Sí, señor. Las causas del calentamiento global, de la emisión de gases de efecto invernadero, es de una hipocresía casi mundana. Es una línea argumental que viene del norte, hemisferio norte, donde los países desarrollados se han cansado de contaminar, ya sea por tala de bosque, ya sea por ganadería, o ya sea sobre todo por la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero, y ahora resulta que la culpa la tienen los animales y los ganaderos del hemisferio sur en países en vías de desarrollo. Entonces, muchas veces esta presión esconde también intereses muy poderosos en juego. Si estamos discutiendo si los países del hemisferio sur tienen posibilidad de desarrollar alguna vez su propia industria o no. Y entonces hay que ser cuidadosos. Es una cuestión que claramente requiere de nuevos equilibrios políticos. La Argentina es un país muy urbanizado, uno de los más urbanizados del mundo, pese a la enorme dimensión de su sector rural, y muchas veces en esas urbes se tejen conjeturas y demonizaciones de los productores que no siempre son ciertas, pero que se repiten y se lanzan campañas con artistas muy famosos y actores convocantes porque las consignas son lindas y atractivas y uno siente que está haciendo bien las cosas. Pero capaz que uno al reclamar tanto o al reclamar mal, sobre todo al reclamar mal, aparte de consignas huecas muchas veces, lo que está haciendo es condenando las posibilidades de desarrollo de su propio país y de su propio interior, que es un interior bastante postergado. Entonces es una discusión maravillosa y que hay que dar y que no hay que esconder, pero sepamos también
que muchas veces los productores están demasiado en el banquillo de los acusados por estas cuestiones. Al respecto, Matías, te pregunto, ¿vos crees que es compatible desarrollar estos métodos de ganadería intensiva, sobre todo las perspectivas de estas de las granjas de cría porcina, que como también vienen impulsadas por un agente externo que parece que se lo estuviese sacando de encima, digamos, la endija por la cual cuela la desconfianza? Y lo que te quería preguntar en el sentido es tan engorroso hacer un estudio exhaustivo que demuestre que en determinada escala, en determinada proporción, con determinados métodos, pueda ser compatible el desarrollo con la protección del medio ambiente? A ver, yo siempre digo una cosa frente a estos debates. En la Argentina hay lugar para hacer de todo, todos los modelos. De hecho, somos un país muy diverso agropecuariamente hablando. Sí. Y tenemos distintos mercados. Entonces, el que si grabó y quiere hacer su huerta agroecológica para hacer alimentos sanos, bienvenido sea, porque se necesita encarecidamente, incluso porque genera trabajo, genera dinámica territorial. Pero la Argentina, por otro lado, es un país que tiene casi un mandato universal, más allá de lo que queramos los propios argentinos. Digo, que lo podemos aceptar o no el mandato, nos podemos rebelar contra ese destino, pero Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, los países de esta zona del mundo, sí, digamos, como que son en general mucho más exportadores que importadores de alimentos, porque producen excedentes, en un mundo que tiene 90% de sus países más importadores que exportadores. Necesitan comprar alimentos. China es el gran fenómeno, pero hay un montón de Chinas chiquitas. Bueno, digo, esta es una posibilidad de desarrollo en la Argentina. Y la Argentina tiene enormes superficies y enormes territorios casi inexplorados en materia. No nos quedemos solo con Buenos Aires, La Rioja, los llanos riojanos, por supuesto, sí, o Corrientes, que casi no hace otra cosa que ganadería extensiva. Digo, son territorios donde se podrían ensayar cosas distintas y modelos de desarrollo. Pensando en ese objetivo que es también exportador y que tiene que ver con generar divisas, con generar trabajo, con salir de la malaria alguna vez. Entonces, me parece que lo peor que podemos hacer es discutir las cosas como si fueran dos modelos estancos que no pueden convivir. Yo estoy convencido que sí pueden convivir, que esto requiere una gran dosis de generosidad ideológica, desmontar algunos preconceptos, y la misma megagranja china. A ver, el otro día entrevisté a un argentino que manejaba granjas de 300.000 madres, como las que quiere hacer, o sea, una empresa en Estados Unidos lo contrató para manejar la cuestión ambiental de granjas que sumaban 300.000 madres, que es lo mismo que quiere hacer China en la Argentina. Sí. Y el tipo decía que si se hacen bien las cosas con un Estado que controla, que no se corrompe, que hace estudios, análisis serios, en realidad, digamos, los riesgos son mínimos y se pueden hacer cosas muy sustentablemente amigables. El riesgo son los estados, no los modelos. Digo, el riesgo es hacer mal las cosas de entrada y que después contamines todo el río por hacerlas mal de entrada y no controlar. China tiene ese tamiz de país subdesarrollado que ha fracasado, y de hecho algunas pandemias o virus que andan circulando son muestra evidente de que no pudo controlarlo del todo. Estados Unidos o Dinamarca son muestra de que se pueden hacer granjas muy muy intensivas que no contaminan tanto y que pueden ser controlables. ¿Qué sé yo? Tiene que ver con la actitud que uno asuma. Lo que a mí me queda dando vuelta en la cabeza es que no se puede optar. Tenemos las dos posibilidades. A construir alimentos sanos para nosotros, pero además responder al mandato universal de que tenemos que darle de comer al mundo. Sí. Y lo necesitamos además, porque necesitamos generar dólares, necesitamos generar valor agregado. Hoy le estamos exportando maíz y soja a China. Yo, si me dicen, exportémosle carne, que vale 10 veces más, te digo, exportémosle carne, porque en el medio hay laburo. Ahora, hagámoslo bien. Y tratemos de contener las angustias, yo siempre digo, de los chicos ricos de Palermo, sin despreciarlos, digo, pero finalmente son eso, digo, que capaz que están más preocupados por la soja transgénica del glifosato y no saben con qué viene de contaminar la rúcula que comen todos los días en la ensalada, digo.
hay mucho de histeria en esta discusión y por eso se necesita un Estado fuerte y organizaciones civiles que controlen, pero que discutan en buenos términos los temas, no impugnando, sino proponiendo, controlando. Estamos hablando con Matías Longoni, periodista especializado en materia agrícola, y esta tarde lo estamos tratando de desviar un poco hacia no la cuestión puramente agrícola, sino la planificación de un país que necesita reconvertirse para salir del molde en el que está. ¿Dandy? Yo le quiero hacer una pregunta a Matías. No sé si, creo que él tiene en unos minutos otra entrevista. Por eso no sé si decir la última, pero él dispondrá. Matías, yo te quiero hacer una pregunta. Vos recién decías la generosidad ideológica y decías también la desconfianza, no digo eterna, entre el agro y el peronismo, pero bueno, al menos entre el agro y el kirchnerismo, sobre todo a partir del 2008. Uno puede pensar en, no sé, los grandes intereses de los exportadores, no sé bien qué significa eso, pero ¿qué espacio ves para que los productores, tampoco sé qué significa eso, te pido que nos lo precises, y el gobierno tengan alguna alianza, le digo estratégica, en la idea de que le convenga a ambos, y en ambos hago referencia al país? ¿Qué espacio ves para eso? Porque si es pura torpeza del gobierno, de los productores, hay espacio. ¿Y qué intereses no terminan de confluir como, digamos, estructura dura para avanzar en la alianza? Bueno, en este momento hay una negociación abierta entre el Consejo Agroindustrial Argentino que conforman básicamente 58 entidades vinculadas a la producción y exportación de alimentos, incluidas algunas de la mesa de enlace, con el gobierno, que se ha sentado a sus principales ministros para discutir si es posible hacer algún paquete, digamos, de largo plazo, que diga que empieza a definir justamente el final de una disputa que hoy en realidad está más alimentada por los dos extremos de ambos bandos, diría yo, ¿no? Los kirchneristas recalcitrantes que creen que estamos en condiciones de hacer una reforma agraria, en un país, digamos, que tiene 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, y los productores exacerbados que sienten que vienen por todo y que no paran con nada. Digo, en el medio hay una posibilidad de diálogo muy concreta, y yo creo que en el peronismo incluso ha habido un debate muy rico respecto de que algunos modelos que se persiguieron, de sustitución de importaciones, de mercado interno como única variable para dinamizar la economía, digamos, no alcanza para resolver la situación. La evidencia está, digamos, tenemos un conurbano cada vez más pobre, sin alternativas laborales, y tenemos un interior cada vez más despoblado, digo, no hay mucho que discutir. Entonces, la posibilidad de crecer usando al agro y usando el valor agregado en el agro como palanca para generar desarrollo y sobre todo fuente de trabajo y divisas, que es lo que necesita Guzmán desesperadamente para contener las crisis cambiarias recurrentes, digo que el peronismo la está digiriendo. Hay buenos análisis en ese sentido. Lo que te mata es la urgencia, y lo que te mata es, yo creo que mata dos cosas: la urgencia de resolver, de un gobierno que está obligado a resolver y entonces sube las retenciones en vez de aliviarlas como necesitaría el productor para invertir y multiplicar la producción, te la suben porque necesitan divisas urgentes y entonces generan un descalabro. Entonces es una decisión muy difícil, más allá de las convicciones, porque las urgencias te matan. Y lo otro es el alto, digo que muchas veces lo que yo digo son los extremos de ambos bandos, son muy sonoros, muy ruidosos, y generan mucho ruido, y un ruido muy dañino. Entonces, por ejemplo, este episodio grotesco de Grabois y Echeverri, más allá de los condimentos de serie de Netflix que tiene, digo, genera mucho ruido innecesario en un país que se plantea un modelo de este tipo. Y entonces, entre la urgencia y la improvisación de la política, que no hay mensajes fuertes y claros, estas cosas se diluyen, pero me parece que hay mucho margen, me parece más que es lo único que nos queda por hacer. Sí. Digo, ¿cómo agregamos valor a las materias agropecuarias que hoy mal vendemos y mal exportamos para generar no solo tanto divisas, sino sobre todo trabajo y arraigo en el interior para no tener este país deforme con una cabeza que pesa 20 millones de habitantes en el conurbano y que tiene el cuerpo de otros 20 millones tratando de sostenerla? Digo,
es marchar hacia estás dando en el clavo de la planificación de un país que se desplanificó totalmente. Sí, ahora, para ir, y no demorarte mucho más, a ver si podés brevemente explicarme qué sentido tenía desarrollar una investigación en un producto agrícola transgénico que no sabíamos si lo íbamos a poder vender a alguien. ¿Cómo es que funcionó la historia eso? del trigo HB4, estás hablando vos. Bueno, es que el trigo es un derivado de la soja HB4. En realidad, acá hay un grupo de productores que fundaron una empresa que apostó a una científica del CONICET, Raquel Chan, que estaba bastante avanzada desde los 90 ya en seleccionar unos genes buscando la respuesta a la sequía. Encontró algo y yo creo que un poco el negocio de Bioceres no es tanto vender el trigo, sino vender y conseguir financiamiento para apalancar este tipo de promoción de tecnologías, más ya pensando en el mercado internacional que en el mercado triguero local y regional. ¿Qué quiero decir? Sí, ahora tenemos un embrollo porque no sabemos si aprobamos el trigo, si lo vamos a poder vender, si va a depreciar. Aparte nos complica porque si no aseguramos la trazabilidad, nadie va a estar seguro de que no está comprando el lote natural o el lote transgénico. Sí, tenemos un gran desafío por delante si lo aprobamos. Yo no creo que se vaya a aprobar el trigo. Finalmente me parece que Brasil lo va a rechazar. Pero bueno, finalmente este es el acuerdo para que Bioceres siga generando cosas y tratando de conseguir recursos internacionales baratos que se canalizan a este tipo de investigaciones y que terminan justificando su propia existencia. No sé si queda claro lo que digo. Sí, pero ahí había, viste, una cosa que me parece que no estaba dicha y que vos ahora tiene que ver con que ni siquiera esto podemos resolver los argentinos. ¿Cuál es nuestro grado de autonomía tecnológica? Muchas veces tenemos que discutir si está bien, si vamos que yo creo que hay que hacerlo, contar con empresas como Bioceres, digamos, si planificamos hacia dónde, cuáles son las prioridades nacionales, o las prioridades son simplemente explotar comercialmente las posibilidades de una tecnología. Matías, y no sé si tiene Andy una última, se la doy, si no, te pregunto algo. No, preguntale. Bueno, finalmente, repasando todos los conceptos que estuvimos hablando acá, en esos márgenes tan grandes que vos ves, en los cuales se puede hacer esa planificación que nos debemos, ¿quién crees que va a dar el puntapié inicial y quién crees que debería dar el puntapié inicial? Bueno, yo espero que lo dé Alberto Fernández, que ha hablado de esto, que ha dicho que tenemos que... A ver, a mí me parece que los políticos, en general todos lo han dicho. Cristina hablaba de industrializar la ruralidad, Alberto habla del Macri hablaba del supermercado del mundo, Alberto ahora ha incorporado el tema de vaca viva en contraposición con la vaca muerta. Sí. Digo, está rondando la idea en todos los políticos. El problema es que se la crean y que se convenzan y salgan de la urgencia. Claro, pero ¿y los productores que se ven amenazados así? ¿Vos los ves con la predisposición de decir, muchachos, presentemos un plan alternativo a algo? Ya lo han presentado, lo que pasa es que está el escollo de que lo primero que piden, porque es una necesidad real, es por la presión fiscal. En un país que está desahuciado fiscalmente, con lo cual es muy difícil arrancar, pero yo creo que se puede y se debe hacer. Está en la mesa de negociación, el 4 de noviembre hay una nueva reunión, ahí el gobierno tiene que dar gestos firmes y el plan del agro a 10 años, que sería un hallazgo. En la Argentina tener una ley agrícola a 10 años, algo que haya salido del Congreso, que las retenciones no dependan del humor del presidente ni del ministro de Economía, sería algo maravilloso como primer paso. O sea, estamos en el fondo del pozo y es uno de los pasos que tenemos que dar, pero bueno, yo creo que en el agro hay mucho materia gris dispuesta a hacer. Hay una necesidad urgente de volver a sentirse parte de un país. Hace 12 años que lo están apaleando los productores, dialécticamente, políticamente e impositivamente. Digo, hay una necesidad enorme, más allá de los exabruptos, de sentirse parte nuevamente de un país que se pone a moverse hacia cierto lugar, ¿no? Con cierto destino. Bueno, Matías, entonces es muy probable que después de ese 4 de noviembre volvamos a hacer un pequeño contacto contigo a ver qué novedades hubo y si vemos que el barco se
se endereza el rumbo para algún lado. Hoy solamente agradecerte la diferencia de habernos atendido y haber conversado con nosotros estos temas. Siempre te lo agradecemos tu predisposición y esperamos un nuevo contacto. Sí, siempre franco, abierto, súper generoso. Realmente la verdad, un placer. Bueno, realmente un placer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias Matías, gracias. Pasó Matías Longoni, es periodista muy reconocido, de mucha trayectoria y de mucha exposición actualmente, porque Dandy está en la radio, trascendió la prensa gráfica y ahora lo podés escuchar y ver hace mucho tiempo está ahí en Bichos de Campo.